Muy buenos días. Qué rico verlos el día de hoy. Espero que se encuentren muy bien y a continuación estaremos mejor porque escucharemos la palabra. ¿Estamos de acuerdo? ¿Cuántos creen que la palabra nos inyecta vida? Sí es, ¿no? Nos inyecta esperanza, nos da claridad en cuanto a lo que tenemos que hacer. Bien, sean todos bienvenidos. Solo hacer énfasis que en esta tarde o el día de hoy, en la tarde vamos a tener nuestra reunión para los jóvenes, vamos a tener una tarde con los muchachos, bien dinámica. Entonces, le pedimos que nos ayude orando e invitando. ¿Estamos de acuerdo? A partir de los 14 años, la idea es que los chicos puedan venir y puedan participar de lo que se tiene en este lugar. ¿Está bien? Muy bien. Teniendo en cuenta esto, entonces, sin más preámbulos, quiero ir a la palabra del Señor y le quiero pedir que por favor entonces podamos poner nuestro teléfono en silencio, si realmente lo tenemos allí, para que no nos vaya a distraer y que podamos estar cada uno bien ubicadito en este espacio para que entonces disfrutemos de lo que Dios desea decirnos. ¿Cuántos están preparados entonces para la palabra? ¿Seguro está preparado? Muy bien, prepárese porque sé que Dios va a hablar a su vida un montón. Quiero contarle que hace unos días, estábamos con unos compañeros que me encontré del colegio hablando acerca de las materias que eran difíciles para cada uno de nosotros. Entonces fue un ejercicio interesante porque fue de risa, fue de recordar aquellas épocas, pero bueno, de risa hoy porque en ese tiempo lágrimas, ¿no? Ese tiempo era complicado. Y yo no sé si usted recuerda alguna materia en el colegio, en la escuela, que le dio duro, que usted fue negado, o sea, que usted, mejor dicho, nació para no hacer eso. Yo creo que aquí todos luchamos con alguna materia, algunos dirá con todas, ninguna me entró. No, todas no. Seguramente hay un par de materias que no fueron fáciles, que fueron complicadas, que uno luchó. Yo creo que a todos en algún momento de la vida algún profesor nos cayó gordo. Dijimos, no, mejor dicho, no lo paso. ¿Cuál cree que se me dificultó a mí? Así como usted me ve, ¿cuál cree usted? ¿Cuál cree usted? Así está. ¿Ah? No, mire que era muy bueno para matemáticas. Se dice que los músicos son buenos para las matemáticas. Se dice eso, ¿no? Entonces es como cierto. ¿Cuál? ¿Inglés? No, más o menos. Tengo que decirle que fue educación física. Aunque no tengo gorditos para probarlo, cuando era niño, siempre fui de contextura amplia, diría yo, ¿sí? Siempre fui un niño gordito, toda mi niñez fue así, tengo que decírselo, tengo que confesárselo. Y la verdad, pues hoy en día es un testimonio que uno cuenta, pero en su momento fue tremendo. Eso no bajaba de bullying, no bajaba de baja autoestima, le tengo que confesar eso. Sufrí de todo eso siendo un niño. Y particularmente cuando era educación física, tengo que decirle que fui negado para el tema. Pero particularmente fui negado porque en el colegio donde yo estudié, por lo menos, siempre los profesores de educación física, que por cierto los cambiaban mucho, de cuando en cuando, siempre en el año escogían ellos 4 deportes, 3 deportes para enseñárnoslo. 4. Y uno de ellos era el atletismo, era el correr. ¿Alguien también le tocó el atletismo? Que era correr. Y en mi época en el colegio, los profesores de educación física casi siempre tenían fama de flojos, porque ponían a los muchachos, los ponían a dar vueltas en las canchas o en los lugares, y en mi época o en el colegio que yo estudié era todavía más frustrante, porque las carreras nos las ponían a hacer alrededor del parque del pueblo. Entonces toda la gente, los vecinos, pues la gente del pueblo, pues salía y veía a los chicos del colegio pues uniformados corriendo, y ya usted podrá notar el rezagadito de siempre, ¿no? El gordito, Jason Olarte, allá rezagadito siempre, quedando de últimas, y era tremendo. Entonces le estaba diciendo que los profesores tenían famita a veces de ser un poquito flojitos, porque siempre lo mandaban a uno, a veces, yo recuerdo profesores que lo mandaban a uno a correr en el estadio ya del pueblo, y ellos se quedaban por ahí tomando tinto con los vecinos, fumándose un cigarrillo, se quedaban por ahí charlando y decían, ya terminaron las 3 carreras, vaya y dese otras 3. Y ellos ahí seguían, cobraban el sueldo facilito, fácil, y nosotros sí sudándola. Y siempre, para mí, el tema del correr, del esfuerzo físico, siempre fue un poquito tedioso.
Mis padres me dicen que cuando era niño sufría un poquito de asma, entonces siempre era fuerte el tema del esfuerzo físico, para mí siempre fue eso. Por eso yo le puedo decir que si mi vida dependiera de correr, el pastor cae ahí muerto, seguramente, ahí cae, seguramente. Y aleatoriamente a eso, de estos días leía acerca de la carrera que se celebra cada año, la carrera más larga del mundo. ¿Sabe cuál es? Se celebra en África, en Marruecos, en el desierto del Sinaí, del Sahara, perdón, del Sahara. El Sinaí es en Israel, del Sahara. Se celebra allí y es una carrera de 250 kilómetros que dura 7 días. Para que usted sepa que hay gente loca, más loca que usted y yo. Se inscriben a eso, pero re locos. Y es una carrera que se ha vuelto muy famosa, se llama la Maratón de las Arenas. Ya usted entenderá por qué en el desierto. Y es una carrera que dura 7 días y los que se inscriben a la carrera tienen que llevar para esos 7 días pues su alimentación y todo lo que requieren pues para poder subsistir en esos 7 días y terminar la carrera. Entonces tienen que llevar su carpa o su lamping donde van a dormir en las noches y tienen que soportar el calor extremo del día y también el frío extremo de la noche. Pero si usted sabía que en los desiertos los picos son tremendos, tanto el calor como el frío en la noche. Y tienen que resistir todo este tipo de cosas y la verdad, la recompensa para el ganador no es ni tanto, son 5.000 euros que vendrían siendo como 23 millones de pesos. Por 7 días usted aguantarse todo eso, pues ni mucho. Pero sí hay gente loca, lo contarle. Y pues la verdad, siendo yo malo para el atletismo, siendo malo para correr, no me imagino en una maratón así. La verdad no me imagino. Le hablo de esto, queridos amigos que vinieron el día de hoy, porque la Biblia en muchos aspectos compara, escúcheme, por favor, compara la vida con una carrera. ¿Está escuchando bien? Compara la vida con una carrera. En muchos aspectos, el apóstol Pablo escribe varios versículos a iglesias y a su siervo Timoteo en el Nuevo Testamento, y en el Nuevo Testamento se compara en muchos lugares la vida como si fuera una carrera de atletismo, y definitivamente lo es. La Biblia nos enseña que desde que nacemos, definitivamente ya estamos inscritos en una maratón llamada vida. Y tú tienes que saberlo, tú tienes que conocerlo. Que ya estás inscrito en una realidad que no puedes negar y que va a tener obstáculos, que va a tener dificultades, pero que pues definitivamente Dios nos ha inscrito allí y nos ha bendecido. Yo creo que cambiemos el micrófono porque está molestando. Con disciplina, lo hacen para ganar un premio que se desvanecerá, pero nosotros lo hacemos por un premio eterno. Esa es la palabra. Y también dice, por eso yo corro, dice Pablo, cada paso con propósito, no solo doy golpes al aire, disciplino mi cuerpo como lo hace un atleta, lo entreno para que haga lo que debe hacer. De lo contrario, temo que después de predicarles a otros, yo mismo quede descalificado. Un texto que nos habla, señoras y señores, acerca de la vida que requiere disciplina, requiere dominio propio y que es como una carrera. Hay otra parte en la Biblia donde el Señor nos dice, el entrenamiento físico es bueno, pero entrenarse en la sumisión a Dios es mucho mejor. ¿Estamos de acuerdo? Un texto que nos habla y compara el entrenamiento físico con la vida espiritual, que así como se entrena el cuerpo, se debe entrenar el espíritu. Y hay otro versículo todavía mucho mejor que dice, asimismo ningún atleta puede obtener el premio a menos que siga las reglas. Otro versículo que nos habla acerca de lo importante que es que en la vida cristiana hayan reglas para definitivamente poder ser bendecidos y que no podemos romperlas. Y nos falta mencionar un texto que definitivamente está fuera de serie. Un pasaje que lo dijo el apóstol Pablo en la recta final de su vida cuando dijo, he peleado la buena batalla, he acabado la carrera. Y ahí ejemplifica de que su vida ha sido como una carrera
que ya está pronta a terminar en este caso y que definitivamente lo ha bendecido. Pablo ve su vida como una carrera terminada y definitivamente Dios a cada uno de los que estamos aquí nos ha inscrito en una maratón llamada vida. Te quiero decir que desde que fuiste concebido estás corriendo esa carrera. Desde que el Señor te dio la vida. Definitivamente la vida está compuesta por decisiones propias, pero definitivamente no podemos negar la divina intervención de Dios para inscribirnos en este propósito que tiene con nosotros. Y todos aquí tenemos una fecha de caducidad donde ese día, donde el Señor nos llama a su presencia, terminará el momento en que el Señor diga, hasta aquí corriste, hasta aquí llegaste. Pero la idea de este mensaje es animarte a seguir corriendo. ¿Por qué? Porque con frecuencia las personas deseamos dejar de seguir corriendo en la carrera de la vida. Son muchos los pesos, son muchos los cansancios, son muchas las frustraciones, son muchas las decisiones difíciles, son muchos los problemas que llegan inesperados. ¿Cuántos de los que están aquí no han pensado en dejar de seguir corriendo en esa carrera? ¿Cuántos de los que estamos aquí de alguna manera hemos visto como salida a muchas dificultades no seguir viviendo? Creo que la mayoría. Yo creo que no existe persona en el mundo que no haya deseado morirse en algún momento de su vida, por cualquiera que sea la razón. Grande, pequeña, frustrante o no frustrante, importante para otros no, pero definitivamente todos en algún momento hemos sentido que la vida cansa. Hemos sentido eso. Es más, este tema está a flor de piel porque es lo que uno respira hoy en día en la vida, por lo menos de los jóvenes. Es triste escuchar los chicos ya a 12, 13, 15 años ya con pensamientos y actos suicidas. Ya con situaciones donde por algunas razones o por cualquier razón ya la vida les parece difícil y no apta para seguir corriéndola. No apta para seguir viviéndola a pesar de sus desafíos. Por eso se hace necesario hablar de esto, señoras y señores, en esta mañana. Se hace necesario decirles a todos los que estamos aquí que definitivamente a veces hay frustraciones, hay obstáculos, hay problemas, gente que tiene que lidiar a veces con enfermedades, gente que ya no quiere vivir más, gente que está lidiando con situaciones emocionales que trajeron mucha frustración, por lo que piensan y dicen es mejor no seguir. O gente también que por alguna condición, ejemplo, una situación familiar que llegó inesperada con la cual toca ahora vivir toda la vida, por enfermedad, una condición. Yo les contaba tal vez en algún momento de un amigo que pierde una pierna en un accidente de moto y ya su destino es vivir toda su vida sin ese pie. Debe ser una persona bien, una condición que llega inesperada que puede comenzar a traer mucha tristeza, mucha frustración y que definitivamente nos puede hacer pensar no seguir. Pero no solo en los dos sentidos, en el sentido de no querer seguir viviendo, sino también en el sentido de sentirse cansado. Hay gente que no ve como salida o no ve como opción, que es lo que mayormente le pasa a los hijos de Dios. Muchos no es que vean la muerte como la salida, sino que saben que tienen que seguir adelante, pero aún así están cansados. Es una realidad que el cansancio físico, emocional y espiritual está a flor de piel de la vida de muchos de nosotros. Y eso incluye a los creyentes. Eso incluye a los creyentes. No te alcanzas a imaginar la cantidad de personas con las que uno se encuentra en el camino de la vida, cansadas, y aún así con Dios. Mayormente las consejerías que uno da es para animar a la gente a seguir poniéndole el pecho a las situaciones que vive. Es diciéndole, levántate, puedes hacerlo, Dios te va a ayudar. Y es como tomarse un respiro, pero no se niega que se está cansado. Puede cansar la familia, puede cansar los que más amamos, puede cansar un trabajo, puede cansar un mal jefe, puede cansar una situación complicada o difícil. A veces la monotonía cansa. Y la gente se siente ya cansadísima de su monotonía. Y a veces llegamos a casa y puede que todo ande bien, hay salud, de alguna manera hay para el sustento diario, de alguna manera las situaciones no van tan mal, pero aún así hay gente cansada, porque la monotonía cansa. Así que en los dos extremos existimos personas cansadas de alguna manera de las situaciones. Y aunque si bien existen motivaciones naturales que son buenas, ¿cuánta gente sigue adelante por sus hijos? ¿No? Los hijos se vuelven a veces un gran motor para no botar la toalla. Los hijos se vuelven un gran motor para no acabar con ese matrimonio,
para seguir trabajando, para seguir luchándola, para seguir incluso pasando por ese padecimiento. A veces los hijos se vuelven un gran motor y uno escucha mucho a las personas diciendo que sus hijos, por lo menos, se convierten en un gran motivador para seguir adelante. Alguna oportunidad también alguien me preguntaba, Jason, ¿qué lo hace salir de la cama cada mañana? ¿Qué proyecciones, qué sueños? Hay sueños también que nos motivan a seguir adelante. Hay proyecciones, deseos, anhelos que tenemos. Y definitivamente nosotros como cristianos tenemos siempre la esperanza de que si no hemos muerto, Dios todavía tiene algo pendiente con nosotros. Y definitivamente todavía hay que seguir luchándola. Pero aún así, y con todos esos motores motivacionales, aún así no son suficientes. Porque hay gente realizada, hay gente con más posibilidades que usted y yo y también cansadas. Yo conozco mucha gente que tiene posibilidades económicas, una maravillosa familia, entre comillas, o con buenas posibilidades, seguras muchas cosas para años, pero aún así cansadas. Cansadas de la vida que se está llevando, cansadas de las situaciones que se están viviendo. Así que no son motivos suficientes los que acabo de mencionar, aunque importantes, no son suficientes. Y la palabra del Señor, entonces hoy nos quiere animar. El Señor con su palabra, hoy quiere darte un impulso y más motivaciones para que no dejes de correr la carrera que tienes por delante. La vida es como una carrera de atletismo. La vida definitivamente es una carrera que hay que correr y que Dios está interesado en que corras, porque la Biblia nos dice que la carrera de la vida, Dios fue el que nos la puso por delante. Así que Dios no ha terminado contigo. Así que Dios todavía tiene cosas contigo. Y te quiero decir, muy sinceramente, cosas muy buenas, privilegios inimaginables, como también etapas difíciles. Así como los que van a la maratón de las arenas en África, así lamentablemente llega la noche y el frío abrumador. También llegan momentos en la vida complicados, difíciles, y también están divinamente profetizados en la línea y en la carrera de la vida. Pero aún así el Señor, hoy desde su palabra, te quiere animar y me quiere animar a que por favor no dejemos de correr en esa carrera. Así que el Señor, por esa razón, también en otra parte de la Biblia nos dice así, en Hebreos capítulo 12, versículo 1, si puedes abrir tu Biblia allí. En Reina Valera, muy conocidos estos pasajes. El texto bíblico nos dice, por tanto, nosotros también, teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia. ¿Y qué sigue diciendo el pasaje? Y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Nota cómo el pasaje nos enseña de que la vida es como una carrera y nos anima. Y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. En otra versión, el texto dice, y corramos con perseverancia la carrera que Dios nos ha puesto, la carrera de vida que Dios nos ha puesto por delante. Pero nos dice cómo más hacerlo, versículo 2, puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual, por el gozo puesto delante de él, sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, dice el texto, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Versículo 3, considerad aquel que sufrió tal contradicción de pecadores contra sí mismo. Y nota cómo termina el pasaje, para que vuestro ánimo no se canse. Ahí está, para que nuestro ¿qué? Ánimo no se canse hasta desmayar. En otras palabras, el Señor con estos versículos nos quiere animar a que corramos la carrera de la vida. Sí, es difícil. Sí, tiene retos. Aunque has tenido motivadores naturales a tu alrededor que te han ayudado, gloria a Dios, hoy Dios te quiere dar más motivos. Porque dejar la carrera no es una opción. Así que pretendo en esta mañana, a través de este pasaje, mostrarte por lo menos 3 maneras a través de las cuales el Señor nos quiere animar. Y en primer lugar, el Señor nos anima a través de los agentes de la fe. En el versículo 1 nos los menciona. Nos dice el texto, por tanto nosotros también teniendo en derredor o alrededor de nosotros tan grande nube de testigos. Esa nube de testigos que se refiere el pasaje es el Señor mencionándonos a los héroes de la fe del capítulo 11. Estamos en el 12, ¿no? De Hebreos. El capítulo anterior nos menciona una nube
una multitud de personas que terminaron la carrera de su vida. Todas ellas del Antiguo Testamento. Todas ellas personas que ya murieron para la época, pero que el texto bíblico nos dice, por tanto nosotros también teniendo alrededor esa nube de testigos, esa gente con sus vidas que inició su carrera y la terminó, Dios nos quiere motivar mostrándonos la vida de la gente de la Biblia que ya murió, pero que murió bien. Que ya murió y que ya terminó su carrera de vida y terminaron bien. Así que el objetivo del pasaje es animarte a través de la gente de la Biblia. Yo te quiero preguntar esta mañana, ¿qué persona de la Biblia tú admiras? ¿Por su fe, por su convicción o por las pruebas que haya pasado? ¿Alguien aquí admira a Job? ¿Alguien aquí admira a un Noé? ¿Creerle a Dios 120 años durar para construir un arca? ¿Alguien aquí admira de alguna manera a una Sara? ¿A un Abraham? ¿A un David? ¿Sabes qué quiere la Biblia? El texto cuando te dice, por tanto nosotros también teniendo alrededor esa nube de gente, esa nube de testigos, son testigos que demuestran que la carrera de la vida debe correrse. Porque cuando se está con el Señor, aunque sea muy dura y muy difícil, siempre se termina bien. Quiero decirte con esto que las personas de la Biblia hoy, y según ese versículo, se vuelven ejemplos para nosotros. Y nosotros sí tenemos que mirar la vida de esas personas. Dios los trae, incluso el autor de Hebreos los trae a colación en el capítulo 11 para que leamos un poco de sus vidas. Por eso el texto nos decía, por la fe Abraham dejó Ur de los Caldeos, por la fe Sara quedó embarazada a los 90, por la fe Isaac hizo tal cosa, por la fe Moisés se rehusó llamar hijo de la hija de Faraón. Por la fe Noé construyó un barco que él ni siquiera sabía cómo se hacía, pero le creyó a Dios. Nos menciona incluso Abel, ¿no? Por la fe Abel ofreció más excelente ofrenda que Caín. Y así nos menciona mucha gente de la Biblia que hoy se vuelven eco sus vidas. Esa gente nos demuestra que sí se puede correr la carrera de la vida. Esa gente nos demuestra que sí se puede correr eso. Yo te quiero preguntar, para tus crisis y para tus dificultades, si pudieras un día por derecho divino, tener una cita con Job para que Job te aconsejara, ¿qué crees que te diría Job desde su experiencia? ¿Qué crees? A mí me encantaría escucharlas. ¿Qué crees que te diría un Job? Que obedeciera, que deje de ser tan ¿qué? Deje de ser tan chillón. ¿Usted quiere saber de pruebas? Le voy a contar una. Seguramente la vida de esas personas, seguramente nos dirían, ánimo, se puede. Yo lo hice, mire. Y te voy a dar otra premisa. Tú tienes que entender que el mismo Dios de ellos es el mismo Dios de nosotros. Alguien tiene que entender eso hoy. ¿Sabes qué descubro? Dios te quiere animar con la vida de ellos. Y yo descubro algo aquí, que el problema no está en ninguno de ellos ni en Dios, está en nosotros, en nuestra fe. ¿Por qué? Porque usted y yo estamos llamados hoy a tener fe en un Dios más bíblico. Usted y yo estamos llamados a tener fe en un Dios más bíblico. O sea, yo estoy llamado a tener fe en el Dios que le abrió el mar en dos a Moisés. Entonces mi problema o el problema de las personas ha radicado que nos hemos hecho una personificación de Dios como a nosotros nos parece y no como el Dios que nos dice la Biblia. ¿Qué le parece si tenemos más fe en un Dios bíblico? Un Dios más bíblico, más literal, más que está en su palabra, como nos dice la Biblia. ¿Qué te parece creer en el mismo Dios que guardó la vida de un pequeño bebé Moisés puesto en una canastilla con todos los peligros que puede haber en un río? ¿Qué te parece si creemos en ese y soltamos a nuestros hijos en las manos de ese Dios que no le quedó grande guardar a un niño de hipopótamos, de cocodrilos, que son las bestias que hay en el río Nilo, y lo guardó? ¿Qué tal si crees en un Dios que le proveyó por 40 años a su pueblo maná todos los días fresquito? Y que el vestido de las personas no se acababa, dice la Biblia, sino que el vestido crecía con los chinos. ¿A cuánto les gustaría tener un Dios así, que los chinos crezcan y la ropa también, para no estarles comprando? Eso dice la Biblia. ¿Qué tal si usted y yo tenemos más fe en el Dios de la Biblia? Yo creo que ese ha sido el problema, la cosmovisión del Dios que tenemos. Nos parece que el Dios o Dios debería ser más
conforme a nosotros nos parece, o más moderno en el sentido que debería actuar de la forma en que nosotros creemos. Ese es el error de la mayoría de cristianos. Pensar por Dios. Frustrarnos porque Dios no hizo lo que queríamos y queremos doblegar a que Dios sea como nosotros queremos. Y esa gente de la Biblia tuvo un Dios maravilloso. Yo quiero creer en ese Dios. Yo quiero creer en ese Dios que me ayuda en mis depresiones, así como Elías. ¿Recuerdan el mensaje? Modo depresión. Que fue y lo buscó en la cueva y estuvo con él, lo acompañó, lo levantó, le dio una misión. Ese mismo Dios. Y yo creo que ese es el punto de la vida de los que estamos aquí. Ahora, cada una de las vidas de la Biblia, de las personas de la Biblia, las hizo convertirse en testigos naturales. Y yo creo que esa gente hoy nos está haciendo ver. Creo que un Moisés, un Job te dice, ánimo, sí se puede. Yo creo que un David te dice, sí se puede. Sí se puede. Una Débora, la juez Débora, que fue una gran mujer de Dios, profetiza ella, te puede decir, sí se puede, mujer, sí se puede hacer, te puede levantar. Ahora, ¿sabes cuál es porque el peor matrimonio del mundo está en la Biblia? Y ese matrimonio tuvo salvación. De ahí para adelante, cualquier matrimonio puede ser salvo. ¿Sabes cuál fue ese matrimonio? El del profeta Oseas, que Dios lo mandó a casarse con una prostituta. Si ese matrimonio tuvo salvación, cualquier matrimonio tiene salvación. Te quiero decir con esto que si le pudiésemos preguntar a esa gente y algún día cuando estemos en el cielo vamos a ir a buscarlos y a preguntarles cosas, mi hermano y amigo, créame que esa gente te diría, se puede correr la carrera de la vida, se puede conquistar. Y el Señor hoy te quiere animar a ti y me quiere animar a mí a que avancemos. Por eso te quiero invitar a que analices la gente de la Biblia, porque la gente de la Biblia era gente que aguantaba mucho. Era gente que no tuvo accesos a las herramientas que usted y yo hoy tenemos. ¿Te imaginas a Moisés con Facebook? ¿Con redes sociales? Ellos no tuvieron las herramientas que nosotros, pero nosotros sí podemos tener la fe que ellos tuvieron. Nosotros sí tenemos acceso a cosas que ellos tuvieron. Ahora, estos días he estado muy encarretado leyendo la vida de Jacob. Y ha sido paradójico pensar para mí, ¿no? Eso soy un loquito. Pensar de que si Jacob pudiera leer en la Biblia su misma historia, diría, a mí me tocó esperar 20 años, porque en un capítulo de 30 versículos pueden pasar 10, 20 años. Y yo no me imagino a Jacob leyendo el versículo 1 cuando Dios le prometió y en el versículo 30, después de 10 años, ver cumplida la promesa. Usted y yo sí tenemos acceso a eso. Usted y yo podemos leer el resumen de la vida de la gente de la Biblia y ver con claridad que Dios siempre cumplió. Se demoró años, se demoró tiempo, pero nosotros tenemos el lapso de tiempo en la lectura para poder comprender de que Dios siempre cumplió. Y la vida de esa gente de la Biblia nos demuestra que vale la pena esto. El rey David, cuando escribe el Salmo 40, dice, en el versículo 3, dice, verán esto mucho y confiarán. Y yo creo que se refería a los de esta generación. Contando un problema suyo, cuando estuvo emproblemado y buscó a Dios, dice, pacientemente esperé a Jehová y se inclinó a mí y oyó mi clamor y me hizo sacar del pozo de la desesperación, del lodo cenagoso. Puso mis pies sobre peña y enderezó mis pasos. Dice, verán esto muchos y confiarán en Jehová. Y yo creo que esa generación que verá la vida de David y confiará en Dios es esta. Dios ha puesto los testimonios de su gente, de esos agentes de la fe, en la Biblia para animarte. Para que conozcas cuándo nació Jacob y cuándo murió y veas en sus 10, 15 capítulos que cuenta su historia que sí vale la pena correr la carrera de la vida. De que vale la pena caminar y seguir adelante, pero no solo Dios en esa nube de testigos del versículo 1 están los de la Biblia, sino están también los testigos del ayer. Cuando hablo del ayer estoy hablando de gente de la historia. ¿Qué tanto sabes tú de cultura cristiana? ¿Has escuchado nombres como William Carey, el padre de las misiones? Un gran hombre de Dios que se fue para la India, se conoce como el padre de las misiones modernas, que se fue allí a predicar el evangelio. Gente de la historia que nos dan sopa y seco, que fueron gente que tuvo mucha fe. Por ejemplo, un David Livingstone, que también fue un gran misionero para las tribus africanas, o un John Wesley, o un Martín Lutero en 1517, al cual le debemos que protestó contra la iglesia tradicional
por leer la palabra y trajo la Biblia al pueblo. Gente que fue usada por Dios no en la Biblia, sino en la historia. Misioneros como Sofía Müller, que es misionera en Colombia hasta hace unos años y duró 40 años trabajando con tribus indígenas en nuestro país y llevó orfanatos, llevó medicina, llevó la palabra de Dios. Gente que uno se le quita el sombrero y dice, ¿todo esto hace una persona con fe? No, a mí siempre me impacta el testimonio de George Mueller, un misionero inglés de Inglaterra que tuvo muchísimos orfanatos y vio milagros palpables de lo que Dios hacía. Un día el rey de turno, sabemos que en Inglaterra tienen reyes, no presidentes, y el rey de turno va a visitarlo porque lo quiere bendecir para los orfanatos, y él está orando y le golpean en su habitación y le dicen, señor George, el rey del país viene a buscarlo porque lo quiere bendecir. Y le dice él, dígale que no lo puedo atender, estoy hablando con el rey de reyes y señor de señores. Está orando. Cuenta un testimonio de que una mañana se levanta al orfanato más de 1000 niños y no hay que darles de desayuno. Y él le dice a los niños, no tenemos desayuno, pero tenemos un Dios poderoso. Y se pone a orar con esos chinos. Se arrodillan, comienzan a orar. Y el carro de la leche se varó enfrente esa mañana del orfanato. La leche no se puede perder. ¿A quién cree que se la regalaron? El rey de Inglaterra de la época, esa mañana le habían llevado el pan del mes y el pan se había quemado un poquito. Una hora después lo llaman y le dicen, acá hay tantos carros llenos de pan, está quemado un poquito, ¿usted no lo recibe? Claro que sí. Y vio milagros así, su testimonio, su vida está llena de testimonios de ese calibre. Gente que nos cierra la boca. Hay un libro que usted debería leerse. Ese libro se llama Los Generales de Dios. Y es un libro que recopila biografías de gente de la historia que usted no conoce, pero que hicieron grandes proezas para Dios. Esos también son testigos para nosotros hoy. Y ni hablar de los testigos del hoy. Seguramente usted hoy conoce gente que usted admira por la fe que tiene. Seguramente usted conoce un viejito, una viejita, usted conoce a una persona que fue su líder en otro lugar o que ha orado por usted o que le ha aconsejado muy bien. Gente que uno conoce que ha pasado por las duras y las maduras. Yo conozco una persona que admiro mucho, que siempre le pido que ore por mí y la he visto, es una mujer, la he visto pasar unas crisis tanto en salud como en su familia y la he visto tan agarrada de Dios que me inspira. Ella es un testigo. Versículo 1, por favor. Ella es parte de los grandes, de la gran multitud de testigos que nosotros tenemos, teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos. Todos seguimos teniendo testigos hoy en día que nos animan a tener fe. Te quiero preguntar, ¿tú conoces a alguien que te inspire a tener fe? Seguramente un predicador que te gusta seguir por las redes sociales, alguien que tú escuchas que te anima. Ahora, te quiero decir también que el Señor desea que usted y yo seamos testigos del mañana. Porque la lista de la gran nube de testigos está todavía abierta. Y te quiero decir que nuestros niños, nuestros jóvenes, necesitan dentro de 15, 20 años y ya desde hoy necesitan modelos a seguir. ¿Y por qué no? Nosotros ser esos modelos. Nosotros también ser parte de la gran nube de testigos que rodeará a nuestros jóvenes. Nosotros también podemos inspirarles a que amen a Dios. Así que la gran nube de testigos siempre en la Biblia, en la historia, los que te he mencionado, siempre tienen una cualidad: terminaron con gozo la carrera de la vida. Pablo, a pesar de que muere en la cárcel, o bueno, encarcelado, y de una manera difícil, la Biblia dice que murió con gozo, murió lleno de Cristo. Hace unos días hablábamos acerca de gente feliz en vía de extinción, ¿recuerda? Gente que la felicidad, pero la gente en Cristo está destinada a vivir gozosamente. Y usted y yo necesitamos entender que también podemos ser testigos del mañana. Necesitamos que las nuevas generaciones conozcan la fe y nosotros ahora somos los llamados a seguir esa lista de la gran nube de testigos. ¿Estamos de acuerdo con eso?
Quiero preguntarte, ¿cuántos de los que están aquí quieren ser ejemplo para las nuevas generaciones? Que digan, que te recuerden y digan, uy, yo me acuerdo de una viejita que se llamaba Milena, pues va a estar viejita. Y era una mujer que me demostró la fe de Dios. ¡Wow! Qué rico, ¿no? Que digan, yo me acuerdo de un pastor hermoso, joven. Además de tener fe, era lindo, hermoso. Y que me inspira. Qué rico que nuestros niños, nuestros jóvenes, dentro de 20, 30 años nos recuerden y digan, la gran nube de testigos sigue. Tú y yo podemos ser parte de eso. Así que te quiero invitar a que seas parte de los agentes de la fe. Pero en segundo lugar, el Señor no solo nos anima a través de ellos, a través de los agentes de la fe, sino también nos anima a través de los actos de la fe. Y el versículo 1 dice, en su segunda parte, dice el texto, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Aquí el pasaje nos menciona por lo menos dos actos que son eje transversal de la fe. Toda persona que tiene fe ha hecho estos dos actos en la vida. Primero, despojarse, dejar, y segundo, correr, avanzar. Tú puedes pensar en esta mañana qué cosas has dejado por fe. Si eres una persona que ha caminado con Cristo y Cristo está en tu corazón, seguramente puedes pensar en un par de cosas que tú has dejado por fe. Algunos hemos dejado adicciones, algunos hemos dejado costumbres, hábitos malos que teníamos, los dejamos porque ahora tenemos fe. Hemos dejado también posiblemente personas, amistades, personas que no nos ayudaban y tuvimos que cortar con ellas, dejarlas. Dejamos dice el texto o la Biblia, la pasada manera de vivir. Y otro eje transversal de la fe es el avanzar. Seguramente muchos de los que estamos aquí hemos crecido. Te quiero preguntar, ¿tú consideras que hoy eres mejor que hace 5 años? ¿O no? No me vaya a decir, pastor, hace 5 años era mejor. No me vaya a decir eso, por favor. Bueno, a veces pasa, que las personas a veces retrocedemos. Pero definitivamente si hemos sido gente que no ha hecho tantas pausas con Dios y hemos tenido fe, seguramente a hoy eres alguien un poquito mejor. Esta mañana decíamos, de pronto puede que haya alguien que diga, pastor, hace 5 años decía 10 groserías, hoy solo digo 9. Bueno, avanzado un poquito. Celebremos por lo menos el avance. Lo que te quiero decir es que seguramente eres mejor hoy. Como dijo alguien, y lo mencioné en alguna predicación, ¿no? De pronto algunos no estamos donde quisiéramos estar, pero tampoco estamos donde solíamos estar. Estamos allá donde solíamos, pero hemos avanzado. Siempre dejar y avanzar han sido los dos actos de fe más grandes que una persona puede hacer. Y en la metáfora de la carrera, del atletismo, escúchame, el texto nos decía, corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Y nos dice cómo, despojándonos y avanzando. Ahora, para el tiempo de Pablo, las carreras de atletismo literales, el deporte, era muy conocido. Porque no podemos olvidar que el Nuevo Testamento está permeado por una cultura griega. Y los Juegos Olímpicos existen desde esa época. Es más, correr como deporte en el atletismo, correr, data del 776 a.C. Imagínese usted. El atletismo es un deporte muy antiguo, se considera el deporte más antiguo del mundo. Para la época de Pablo, los Juegos Olímpicos en el atletismo eran muy conocidos, reunían gente de todo el mundo en la época de Pablo. Por eso, siempre en la Biblia, los autores echaban mano de situaciones a su alrededor para ejemplificarnos cómo sería la vida en Cristo. Y se dice que en la época de Pablo y hasta el día de hoy, para que un corredor pueda correr, la pregunta es, ¿el saco le sirve? ¿Este saco le serviría? ¿Cómo usted cree que uno corre bien? ¿Con ropa qué? Cómoda, ¿cómo más? Ligera, ¿sí o no? ¿Usted ha visto el deporte por televisión? Sí, uno no ve a los futbolistas con el celular ahí, ¿no? Ahí no. Entre más ligero, mejor. Se cree que en la época de Pablo, y la historia dice que los atletas en la época antigua corrían casi desnudos para poder ser veloces. Y el pasaje bíblico para correr la carrera de la vida, escúchame, versículo 1 dice, despojémonos de todo peso.
Yo te quiero preguntar ahora en términos de vida, ¿qué cosas a ti te causan cargas y peso que no te dejan vivir bien? Porque hay dos cosas que a los seres humanos no nos deja correr la carrera de la vida: los pesos y los pecados. Un pastor en alguna predicación hablando de esto dijo: usted y yo tenemos que dejar a Pepe. Pepe, peso y pecado. ¿Nota? Pepe. Entonces, dile al que está a tu lado: tienes que dejar a Pepe. Tienes que dejar a Pepe, ¿no? No, usted si tiene un buen amigo que se llama Pepe, no lo vaya a dejar. No, no, no. Estamos hablando de el peso y el pecado. El peso y el pecado. Ahora, cuando hablamos de peso, estamos hablando, señoras y señores, escúchame, de toda cosa que te doblega y te hace sentir que cada pie te pesa como 10 arrobas. ¿Alguien ha sentido eso? ¿Cuántos con mucho peso han llegado a su casa y tratan de meter la llave a la puerta y no quieren seguir? ¿Sabes? Hay una gran diferencia entre peso y pecado. No todo pecado es un peso. ¿En qué sentido? Hay pesos que no son pecado, como por ejemplo, un asunto no arreglado, una tristeza, una relación rota, una circunstancia que nos frustra. Hay gente que no puede dormir por un peso. Hay gente que por un mal día en su trabajo no puede dormir. Eso es un peso que se lleva a la casa. Hay gente que por una difícil situación, porque de pronto no ha alcanzado los sueños que ha querido, porque la vida no ha sido como él piensa o como ha querido, las cosas no le han salido como quieren, entonces hay frustración. Y está comprobada que las frustraciones causan peso. Las relaciones fallidas causan peso. El hogar y la familia causa peso. ¿O no? A veces uno, el ser que más ama, a veces no quisiera ni verlo. Aquí no pasa, ay, gracias a Dios. Aquí en esta comunidad santa no pasa. A veces uno tiene problemas, a mí me pasa y le he tenido que pedir perdón a Dios. A veces que voy a visitar a mi familia, a mis padres, hay pesos que uno lleva, situaciones que a veces pasan en la iglesia, situaciones, problemas, dificultades que uno debidamente no las descarga en Cristo, y llego a mi casa a compartir con mis padres y mi mamá es muy atenta. Dios la bendiga, madrecita linda. Siempre es muy atenta. ¿Qué quieres, hijo? ¿Qué te preparo? ¿Dónde te pongo? Y en algún momento yo le he contestado feo, tengo que decirlo, le he contestado mal. ¿Y sabes por qué? Porque los pesos mal gestionados le hacen daño a los que más amamos. Lo peor que le puede pasar a una familia es que el familiar que llegue con peso y no lo gestionó, no lo dejó a la entrada de la puerta. Eso es lo peor que le puede pasar a una familia. Y está comprobado que esos pesos dañan a los que se supone que más deberíamos proteger. Por eso, la casa muchas veces puede convertirse en la caneca de la basura de los pesos. Y te quiero decir que las familias deberíamos aprender a tener estrategias para cuando estemos cargados, porque lo cargarnos nadie nos lo va a quitar, la vida carga. Pero bueno, ¿y cómo te manejamos cuando te vemos cargado? Eso debería ser algo que se hable en la familia. Mire, cuando me vean cargado o con peso o con alguna situación, ¿sabe qué? Déjenme solito. Déjenme solita. Ah, bueno, ya sabemos cómo manejar el peso. Mire, yo salgo y me doy una vuelta. No traten de detenerme. Déjenme ir que yo regreso. Pero nosotros deberíamos aprender con la familia a manejar ese tipo de cargas, a gestionarlas. Eso es algo que se debería hablar. Cuando alguien tiene peso, se aflige, se desanima, se amarga, se enferma, se entristece. Y te tengo que decir algo todavía más triste para muchos. Hay gente tratando de correr en la carrera de la vida haciendo cosas muy cargados. Hay gente muy cargada haciendo su vida. No quieren que llegue el lunes. Y les tengo una mala noticia. En menos de 12 horas llegará. Tú quieres enfrentar la vida, ese jefe difícil, ese trabajo que te está dejando más calvo de lo que eres. Esas canas, esas situaciones, ¿verdad? Pesos que se obtienen cuando va pasando la vida, pero también la Biblia nos invita a que quitemos el pecado.
el pecado que nos asedia. Te quiero decir que todos los seres humanos llevamos una fiera por dentro que se quiere alimentar del pecado. Todos aquí lidiamos con situaciones que nos asedian. Cuando el texto dice, y del pecado que nos asedia, asediar es que te acosa. Y hay gente aquí que tenemos debilidades y tentaciones que nos las encontramos hasta en la sopa. ¿A usted le pasa? Una situación que para usted es una tentación que lo quiere hacer sacar de quicios o caer, y usted se la encuentra hasta en la sopa, porque el pecado asedia. Te quiero hablar a ti, que me estás escuchando, que luchas con un pecado. Resuelve ese tema con Dios, porque no resolver temas de pecado en la vida vuelve la vida una carrera muy cansona, muy difícil de correr. Y el Señor Jesucristo nos demuestra en su palabra que Él ha muerto pagando el precio de nuestros pecados. Y Él nos perdona. El pecado está listo para atacarte. Y si tú le das chance, la fiera que llevas por dentro se va a despertar. Ahora, en la carrera de la vida, en una carrera, compiten varios personajes. En la carrera de la vida solo hay un competidor. Tú. En tu carrera de vida. Tú no tienes más competidores. Tú no tienes que competir con la vida de otro. Pero sí te tengo que decir que tienes un oponente que no es el diablo. El oponente eres tú mismo. Entonces, tienes que competir contra ese viejo hombre que llevas por dentro, que dijo Pablo que a veces se quiere bajar de la cruz. Con ese viejo hombre que a veces se quiere salir, que quiere explotar, con ese mal genio, con ese mal carácter que a veces quiere sobresalir de ti. A ese hombre es que tienes que vencer en la carrera de la vida. Es decir, a ti mismo. La competencia es contra ti mismo. Ahora, conquistar la carrera de la vida tiene que ver más con dejar siempre para avanzar. Y el Señor te invita a que corras la carrera de la vida con paciencia. Y cuando el texto habla de paciencia, no está hablando de lentitud ni de ligereza. ¿Sabes qué significa paciencia? Señoras y señores, correr la carrera de la vida con paciencia habla de ponerle el ritmo según la etapa. Hay momentos de la vida donde toca parar. Hay momentos de la vida donde toca hacer pausas. Hay momentos de la vida donde toca avanzar. Hay cosas en la vida que no son de orar, son de hacer o de hablar. Entonces, correr la carrera de la vida con paciencia te dictamina el ritmo que hay que ponerle. Dios te va a decir cómo actuar en cada circunstancia y en cada situación. Dios te va a decir cómo hacer las cosas. Ahora, la carrera de la vida no es una carrera que se corre a la ligera, sino es una carrera que se corre con paciencia. No es una carrera que se corre a las carreras, sino es una carrera que se corre con paciencia. Y la paciencia es un don que Dios nos puede dar. Yo te quiero invitar a que pienses en que si estás vivo, vuelvo y lo digo, Dios todavía tiene cosas contigo, no ha terminado. Por eso necesitas pensar en esas proyecciones, en esos sueños, en ese algo nuevo que Dios tiene para ti. Y en tercer lugar, el Señor no solo nos anima con los agentes de la fe, con la vida de la gente de la Biblia, no solo nos anima con los actos de la fe, sino que también nos anima con el autor de la fe. El versículo 2 dice, puestos los ojos en Jesús, el autor. Y te quiero preguntar en esta mañana, ¿acaso una persona necesitaría más motivación que el mismo Cristo? ¿Cuántos creemos que Cristo es el mayor motivador para seguir corriendo? ¿Cuántos creen que Cristo es el mayor animador, el que nos tiene que animar a nosotros, puestos los ojos en Él para seguir adelante con la batalla? Solo Cristo es tu animador. Y te quiero decir que el Señor es pro vida. Dios es un Dios a favor de la vida. Cristo le incomodó tanto la muerte que resucitó mejor. Dejó la tumba. Así que el Dios que tú tienes es un Dios que te dice, ¡vive! ¿Por qué querer morirse antes de tiempo si tienes ya una fecha de caducidad? Espérala. Porque no sé si sabías, pero desde que naces estás que te mueres. Y como lo dije en una predicación, los años que tienes ya no los tienes.
O sea, los años que cumpliste, ya no cuentas con ellos. Qué paradoja, ¿no? De la vida. Y cada día de la vida estamos más cerca a la tumba. Es una realidad. Y como no sabemos el día que nos corresponde morir, entonces podemos decir que todos aquí seguramente nos quedan más pocos años para acercarnos a la tumba que vivir. Pero Dios es tan bueno con nosotros que nos dice en su palabra que si creemos en Él, nos dará vida. O sea, el Señor es un Dios pro vida. Y el Señor es hoy nuestro animador. El texto dice, puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Es decir, que si hay un autor de la fe, es Cristo, y Él hoy debe ser tu motor principal para que sigas corriendo. La Biblia nos habla de lo peor que soportó Cristo, la cruz. Nos habla del que menospreció el oprobio, es decir, que dejó a un lado su sufrimiento, menospreció el oprobio para poner su mirada en lo que venía por delante. ¿Y qué le venía a Cristo? Le venía el galardón celestial. Estar sentado a la diestra de Dios, dice el texto, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz menospreciando el oprobio y se sentó a la diestra del trono de Dios. ¿Sabes qué motivaba a Jesús? Saber qué le esperaba. Y siempre cuando tú lees la gente de la Biblia descubrirás esa gente cómo aguantó tanto. Era gente que tenía la capacidad de mirar al futuro. Y es lo que poco hacemos nosotros. Nosotros a veces solo miramos el problema. Somos tan aquí que miramos, no tenemos la capacidad de mirar más allá, sino solo miramos la situación presente y no tenemos la capacidad de mirar más allá. Dios nos ayude a quitar ese velo en un momento de dificultad. Cristo y la gente de la Biblia tenían la capacidad de mirar el futuro en una situación difícil y se gozaban viendo el cuadro de su salvación. Jesús se gozó viendo el cuadro de lo que le esperaba en unas horas mientras pasaba la cruz. El trono del Señor, sentado al pie del trono de Dios. Y eso es lo que el Señor hoy nos invita a hacer para que nosotros nos animemos de la misma manera. Cristo terminó la carrera más difícil que cualquier persona haya tenido que vivir, la carrera de la cruz. La carrera de tener que llevar la cruz a cuestas. Se dice que en distancia Jesús en la Biblia recorrió por lo menos 3 kilómetros con la cruz a cuestas, lacerado, ensangrentado, débil, con la corona de espinas, con los dolores más insoportables que tú te puedas imaginar, pero el dolor más grande era cargar espiritualmente los pecados de toda la humanidad, incluidos los nuestros. Cristo hizo el trayecto y la carrera más difícil para que a nosotros nos toque más fácil. La pregunta es, ¿por qué querer dejar botada la carrera de la vida si el trayecto más difícil ya alguien lo pasó por nosotros? ¿Aló? ¿O acaso hay alguien aquí que pudiese haber aguantado los 3 kilómetros con la cruz y los pecados del mundo? No hay nadie, ni con nuestros propios pecados. Por eso, mi querido amigo, tú que viniste hoy, te quiero invitar a que no dejes botado lo que Dios te ha dado. El pasaje decía en el versículo 1, corriendo la carrera que tenemos por delante. Dios te ha puesto una carrera por delante a ti. Y por eso te quiero invitar a que te goces en Cristo y no quites la mirada de Él. Te voy a decir algo, si tú sientes en algún momento de tu vida que necesitas parar, para mirar a Jesús. Puesto los ojos en Él. Y yo creo que de cuando en cuando usted necesita estar mirando la cruz. Es bueno colocar versículos en las puertas de nuestras casas, que lo que nuestros cuadros en nuestra casa sean versículos, para que estemos recordando y viendo a Cristo. El fondo de pantalla de nuestro celular, esto no es religiosidad, esto es recordar de dónde venimos. Esto es recordar qué nos han prometido. Esto es poner los ojos ¿en quién? En Cristo. Por eso, mi querido amigo, no menospreciemos semejante calvario tan costoso, el de Cristo. No lo menosprecies, el cual también fue para que nuestro ánimo no desmaye. Así termina el pasaje, el versículo número 3. Y aquí quiero concluir diciéndote varias cosas. La primera, la vida es una carrera
que debe ser corrida con sabiduría, de principio a fin. Por si no lo sabías, desde el momento en que fuiste concebido, Dios te anotó en una maratón llamada vida. Tienes que correr. No la dejes botada. Hay un fin, hay una meta. Esa meta es hasta que el Señor te lleve a su presencia. Por eso necesitas motivarte hoy a seguir corriendo. Por eso hoy le quería hablar a esa gente que se siente desmotivada, a esa gente que se ha sentido cansada de vivir, a esa gente que encuentra mucha monotonía en su diario vivir y que se siente cansada, de pronto no con ganas de morirse, pero sí con ganas de dejar botado lo que está haciendo y de lo que vive, la familia que tiene, porque se siente abrumada. Hoy yo te digo de parte de Dios, sigue corriendo la carrera. Toma así las decisiones que tienes que tomar, ajusta lo que tienes que ajustar, pero corre, porque Dios te ha dado una vida por delante. Como te dije en algún momento de la prédica, el Señor contigo no ha terminado. Si estás vivo, hay algo todavía contigo. Córrela con sabiduría, córrela con Cristo. El Señor hoy te motiva, no solo a través de lo que más amas, sino a través también de la vida de los que ya la corrieron, los agentes de la fe. Te motiva a través de los actos de la fe, despojando, dejando lo que tienes que dejar y avanzando a lo que tienes que avanzar. Pero también te motiva con el maravilloso motivador que es nuestro Señor Jesucristo. Te motiva con el autor de la fe, que es Cristo. Este tema me hace a mí recordar una película cristiana que se estrenó por allá por el 2006. Se llama Desafiando a los Gigantes. No sé si alguien la vio. Una película cristiana donde el personaje principal es un entrenador de un equipo que le enseña a su equipo, le enseña a correr los juegos, a correr las pruebas, a pasarlos desde dos perspectivas, desde el deporte, pero también desde la espiritualidad. Les enseña que así como en el deporte hay que esforzarse y que con Dios descubrimos bendiciones también en la vida, pero tenemos que seguir adelante. Esta película trata de esto e inspira a las personas que las ve, las inspira a seguir adelante, a seguir corriendo, a no rendirse. En la película, cada persona debe correr su propia vida y tiene sus propios obstáculos y retos. Cada persona tiene sus propias dificultades, sus propios desafíos. Pero el Señor y la fe en Él les ayuda a vivirlos y a pasar los obstáculos. Asimismo, como en el deporte. Este es un cuadro muy similar acerca de lo que hace el Señor con nosotros. Y hay una escena muy motivadora que quiero que veamos a continuación de la película, donde el entrenador invita al líder del equipo a que pase una prueba y lo reta y le dice: no te rindas, pasa la prueba, no te rindas. Y mientras vemos esta escena, porque es una película cristiana, a mí me gustaría que tú pensaras que ese entrenador es la voz de Dios que te habla hoy a ti y te dice en tu vida, en la carrera que tienes por delante, te dice eso: no te rindas, avanza, no te rindas. ¿Estás listo para ver la escena? Dura muy poco. Veámosla, por favor. Te dice: no te rindas en la carrera que tienes por delante. Todos aquí tenemos una carrera y yo quiero que tú hayas pensado que ese entrenador era como la voz de Dios diciéndote: no te rindas, no te rindas, tú puedes avanzar, tú lo puedes lograr. Amén. Padre, yo te quiero dar gracias en este momento. Quiero que terminemos adorando al Señor y pensando en esas palabras que hagan eco en nuestra vida. Padre, quiero pedirte que tú levantes el ánimo de aquel que se siente desanimado, de aquel que se siente cansado, que no quiere seguir corriendo en esa carrera de vida. Te quiero pedir que tú lo ayudes, que tú lo levantes. Te quiero pedir, Padre, de que tu favor le ayude, le levante. Padre, por favor, sé tú glorificándote. Padre, por favor, sé tú haciendo, Señor, lo que quieres hacer en la vida de esa persona.
Señor, manifiéstate con tu poder y con tu voluntad. No permitas que esa persona que quiere botar la toalla la bote. Hoy te pido, Padre, de que esa persona escuche tu voz en su interior que le dice: avanza, no te rindas. Tú puedes seguir adelante con la carrera que he puesto. Hoy te dice Dios eso. Sigue adelante, aunque tienes desafíos, aunque tienes dificultades, incluso problemas. Hoy te quiero invitar a que pienses en que el Señor es ese entrenador de vida que te dice: avanza, avanza, conmigo lo puedes hacer. El Señor te quiere animar hoy a que no dejes de correr en la carrera que ha puesto por delante tuyo. Hoy el Señor te invita a que te motives pensando en aquellos que ya terminaron su carrera. Te motiva a través de los actos de la fe. Eres una persona que cree en Él. Tú puedes despojarte de todo peso y de todo pecado. Tú puedes correr, tú puedes avanzar. Con Dios es posible terminar esa carrera. Y el Señor te anima también, invitándote a poner tus ojos en el mayor motivador del mundo, que es Jesucristo, el autor de la fe. Señor, gracias porque tú eres motivo suficiente para que avancemos. Eres motivo suficiente para que vayamos adelante. Eres motivo suficiente para que hagamos las cosas conforme a tu preciosa voluntad. Te pido, mi Dios, hoy que por favor te glorifiques en este lugar. Te pido que te glorifiques en la vida de todos los que vinieron. Que ellos entiendan que su vida no ha terminado, que hay sueños, que hay deseos. Señor, vuélvenos ese gozo y esa paz. Invítanos, Padre, a mirar más allá de. Invítanos a mirar el futuro contigo. Invítanos a mirar siempre adelante, no atrás, Señor. Invítanos, Padre, a regocijarnos en ti, a correr esta carrera de la vida que nos has puesto, con sus retos, con sus dificultades, con sus situaciones difíciles, pero también hay días buenos, hay días de bendición, hay días de gloria, de ánimo, Señor, como este. Hoy 12 de octubre nos has traído a este lugar para animar nuestro corazón y para llevarnos a que hagamos tu voluntad. Padre, he dicho lo que has hablado a mi corazón y te pido, Padre Celestial, que cada persona que escuche esta palabra se anime a seguir corriendo en esa carrera de la vida que le has puesto por delante. No le sueltes, no le abandones, no le dejes, Señor. Padre, que salgamos de este lugar animados a seguir adelante, de tu mano, Señor, porque tú nos has dicho que hoy somos atletas de la vida, Padre Celestial. Somos atletas de la vida. Ayúdanos a correr la carrera que tenemos por delante. En el nombre glorioso de Cristo Jesús. Amén y amén.